también en Facebook Live y les damos las buenas noches a todos nuestros queridos hermanos simpatizantes que nos siguen desde Facebook Live también y aquellos que nos acompañan también desde Zoom, ¿sí? Vamos a cerrar el tema que iniciamos a inicio de mes hablando de este tema tan importante que es la agresividad humana. Ahora vamos a terminar de entender un poquito más este tema y veamos algunas maneras o formas de poderlo disminuir, ¿no? Si no erradicar, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poco, algunos detalles. Entender primero que existen, pues, básicamente dos formas de agresividad, aunque muchas veces solamente somos conscientes de aquello que se manifiesta de manera ostensible, ¿no? Pero tenemos un tipo de agresividad que yace en nosotros en el subconsciente, ¿no? De repente nuestro actuar, no es notoriamente agresivo, pero tenemos la semillita de la agresividad guardada dentro de nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que se llama en el subconsciente. Y miren, nos dice que no solamente en algunos, sino en la mayoría de las personas se encuentra este tipo de agresividad, ¿no? De manera oculta, ¿no? Y el otro tipo o la otra forma es aquella ya manifiesta, o sea que se puede tangibilizar, se ve, digamos, ostensible, ¿no? A través de actos, ¿no? Acciones, actos negativos que podemos apreciar en este mundo que es principalmente pues agresivo y brutal, si lo hablamos en estos términos, ¿no? Si nos dice que la mayoría de personas tenemos esta raíz de agresividad, entonces eso hace que este planeta sea pues de alguna manera potencialmente agresivo y muchas veces brutal al asimilarnos al comportamiento de muchas veces eh, animales que son únicamente demostrando su superioridad a través de la fuerza bruta, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos. Eh, Se dice pues que el ser humano solamente exterioriza un 5% de lo que realmente es y que en su mente, en el llamado subconsciente, está el 95% de la esencia de su ser, ¿no? Entonces, este 95% contiene también esta parte que llamamos agresividad. Está oculta en cada uno de nosotros. No se ve a simple vista, ¿no? Y como decíamos, la que sí se ve es aquella que se manifiesta. ¿A través de qué? De acciones. Esta primera está metida en nuestra mente. De repente no la exteriorizamos, pero está latente, está ahí latente en nosotros, ¿no? Entonces, entendamos esos dos tipos, ¿no? Porque a veces pensamos que la gente es agresiva solamente cuando manifiesta la agresividad, ¿no? Sin embargo, hay gente que somos potencialmente agresivos porque tenemos en nuestro interior esa semilla de agresividad, ¿no? Y no solamente es el tema que se manifiesta a través de acciones, sino como la figura nos demuestra acá eh, lo áspero que puede ser el trato o la palabra, ¿no? A través de la palabra, una palabra áspera denota pues agresividad, ¿no? No es igual una palabra dulce que denota pues suavidad, ¿no? Entonces, y peor aún, hay palabras que se expresan de manera suave, pero que insinúan violencia, Ujú. ¿no? Hablamos de sarcasmos, ofensas escondidas, ¿no?
Entonces, miren cómo el uso de la palabra ya tangibilizando esta esencia de agresividad que tiene el ser humano, se puede manifestar incluso sin actos, solamente a través de la palabra. La palabra gruesa, fuerte o la palabra mordaz, ¿no? Que puede tener un tono suave, pero es mordaz y agresiva, ¿no? De repente ustedes están haciendo memoria y están acordándose de algunas situaciones similares a la que yo estoy describiendo. Entonces existe este tipo de violencia. Sin embargo, el llamarnos nosotros espíritas, por ejemplo, otros que puedan llamarse católicos, protestantes, testigos de Jehová o budistas, eso no significa que seamos menos agresivos que otros, ¿sí? El hecho de profesar un culto, una creencia, una religión, una doctrina, nos puede ayudar, sí, pero no quiere decir que ya automáticamente, porque yo me llamo espírita, dejo de tener esas tendencias agresivas, ¿no? Eso es un poquito más profundo y va un poquito más allá, ¿sí? Es como pretender decir de que alguien se compra una enciclopedia, aunque ahora ya no creo que existan las enciclopedias físicas, pero se compra una serie de libros de sabiduría y ciencia y literatura y arte del mundo, y por solo el hecho de comprarlos, se convierte en sabio, ¿no? Eso no es así, no es igual esto, ¿no? Bueno. Y ponemos ejemplos, ¿no? Hay veces nosotros prejuiciamos, ¿no? Es un prejuicio, un antejuicio, un preconcepto. De alguna manera hacemos una diferencia con alguien por su nacionalidad, ¿no? Simplemente esa persona es de nacido en algún país, lo discriminamos, lo atacamos o le ponemos un cliché, un estereotipo para nosotros, ¿no? Y eso ya es una forma de agresividad también. Igual por la religión, ¿no? Tiene una religión, uno ya lo cataloga de equivocado o de fanático o de, no sé, le pones un cliché, ¿no? Lo que al revés también pasa, ¿no? O sea, si las personas que profesan una religión, le hablan del espiritismo, de la doctrina espírita, también, ¿no? Ponen un cliché, ¿no? Al respecto, ¿no? O sea, es en todos los sentidos, no solamente en uno u otro, ¿no? Igual, porque es de una determinada situación económica, también lo discriminan. Normalmente el que tiene mucho dinero discrimina al que, no digo que siempre, pero discrimina al que no lo tiene, o más aún, puede ser que tenga dinero, pero no tenga el llamado abolengo social, donde se le permita un acceso a un círculo cerrado social, ¿no es cierto? Sin embargo, todo esto que estamos comentando es una forma, de repente hasta inconsciente, de agresividad, ¿no? Estamos señalando al prójimo, catalogando, etiquetando al prójimo, porque es de diferente nacionalidad, porque tiene otra religión, o porque tiene una determinada posición económica, alta o baja, o pertenece a un determinado nivel social, ¿no? Entonces, todo esto nos ocasiona pues fuentes eh, de agresividad disimulada, ¿no? Agresividad disimulada, ¿ok? Entonces miren qué sutil. Sin embargo, ahí damos a conocer nuestra agresividad a través de esas formas de pensar o de actuar, ¿no? Y también esto es muy común. Nos conmovemos por ejemplo, cuando a un chico le roban un celular y lo hieren, pero nos alegramos muchísimo eh, cuando el delincuente es capturado por los vecinos y es torturado, humillado o golpeado, ¿no? Entonces, si
nos conmovemos con una situación de violencia hacia un joven, una persona, cuando el delincuente le dan una paliza, ahí sí nos satisfacemos, nos alegramos, ¿no? Entonces, sin embargo, él también es un ser humano, ¿no? Y también es un ser humano. Entonces, nos estamos comportando igualmente con una tendencia agresiva, ¿no? Una tendencia agresiva al responder violencia con violencia o al manifestar un estado complaciente con ese acto, ¿sí? Entonces, miren, estos comportamientos psicológicos son inconscientes muchas veces, ¿no? Y hay veces también pretendemos que las cosas, la situación, la delincuencia o la violencia en la sociedad se debe enfrentar con mano dura, muy dura, ¿no? Y que eso va a solucionar el tema, ¿no? Entonces, la parte buena es que muchas personas quieren apartar de su ser, de su espíritu, todos los resentimientos, emociones negativas como los celos, la envidia, la rabia y la agresividad, ¿no? Mucha gente se da cuenta que estas emociones negativas hacen daño, pues, hacen daño, desarmonizan, perturban y quieren salir adelante, quieren llevar una vida armoniosa, en paz, ¿no? Como dice acá, completamente en paz en este planeta maravilloso, porque es un planeta maravilloso, y poder de esa manera tener el libre albedrío para decidir lo que más nos conviene como seres humanos, ¿no? Recuerden que Dios nos ha dado esta posibilidad, este atributo, que nosotros podemos decidir a diario entre una alternativa u otra en nuestras vidas. Podemos escoger. Nadie nos obliga a hacer algo si nosotros no queremos, ni a pensar algo, ni a decir algo, ¿no? Entonces, y eso que nos distingue, pues, de los animalitos, ¿no? La parte biológica de repente nos une, pero este atributo del libre albedrío nos diferencia de ellos, ¿no? Porque podemos escoger lo que a nuestro criterio, a nuestra evaluación, pensamos que es lo que más nos conviene, ¿no? Entonces, y todo esto en un entorno de paz, de armonía, ¿no? La gente que quiere realmente estar en paz, ¿no? Entonces, teniendo el libre albedrío, podemos escoger diferentes caminos, ¿no? Y esos caminos, de acuerdo a qué camino me ofrece mayores oportunidades para lograr la plenitud de todos mis planes, mis anhelos, mis deseos, ¿no? En mi vida, ¿no? Yo quiero mejorar, quiero aprender, quiero corregir esto, etcétera, ¿no? Entonces, soy libre de decidir, ¿no? De decidir en base a las oportunidades que voy a tener para hacerlo, ¿sí? Bueno, ya hemos visto que existe la agresividad. La agresividad es innata al ser humano. De repente hemos visto que puede ser producto de los instintos o del pasado. Y también hay otros factores de perturbaciones que generan este comportamiento. Pero bueno, reconociendo que existe, entonces, ¿cómo lo disminuyo? ¿Cómo hacemos para disminuir la agresividad? Bueno, lo ideal después es desaparecerla, ¿no? Pero antes de desaparecerla tenemos que pasar primero por disminuirla, al menos, ¿no? O sea, al menos. De ser un golpeador, pasaré a no golpear, pero de repente a insultar. Ya al menos ya disminuí y después de insultar y gritar, pasaré pues a una actitud más pasiva, más en paz, pero de repente todavía tengo los pensamientos y las cosas, ¿no? Pero en algún momento me liberaré de eso. ¿Mm? Entonces, el camino para reducir nuestras tendencias agresivas que todos tenemos
es mantener la casa en paz. ¿Cuál es la casa? La casa espiritual, donde residen nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son todos de paz, entonces mi vida va a cambiar en torno a ello. En paz, viviré en paz, ¿no? Y realmente esto no es tan fácil. Es bonito ponerlo, bonito desearlo, pero a ver, practícalo. A ver, intégralo a tu ser. Eso es gradual, ¿no? Y aquellos que lo van consiguiendo, se puede decir que es la mayor adquisición espiritual de los seres humanos, el poder tener una vivencia de pensamientos de paz permanentemente, ¿no? Puedo conseguir de repente en algunos momentos, en los momentos de la oración, en los momentos de reflexión, qué sé yo, de meditación, pero eso no es las 24 horas del día, ¿no? Entonces, acá dice que tenemos que tener esto siempre, ¿no? Siempre, permanentemente en nuestro ser, para poder lograr este equilibrio, ¿no? Esta eliminación de la agresividad en nuestra vida. Entonces, los pensamientos de paz tienen que inundar siempre nuestro ser, nuestra alma, ¿no? ¿Y cómo se potencia ello? ¿Cómo potenciamos el gozar de pensamientos de paz? A través de algo que, miren, no es casualidad, los que nos salió al comienzo, los que estuvieron al comienzo en la lectura, nos salió que el tema pasa por la educación espiritual, ¿no? Entender qué es lo que somos como seres humanos, ¿no? Que somos hijos de Dios, todos, ¿no? Y si todos somos hijos de Dios, estamos vinculados por su gran amor, por la ley de amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa reflexión tan simple? Si todos somos hijos de Dios, entre nosotros somos hermanos, ¿no? Y al ser hermanos, no puedo pensar en agredir al otro porque es mi hermano, ¿no? Entonces, es una reflexión muy interesante que si la interiorizamos, la entendemos y la llevamos a la práctica de nuestros pensamientos, acciones y palabras en el día a día y a todo momento, vamos a transformarnos. Vamos a transformarnos en seres de paz, seres que vivan en armonía, ¿no? Entender eso, que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre, hijos de Dios, criaturas hechas de su esencia espiritual. Entonces, y esa es una fuerza, pues, el entender todo lo asociado a la parte espiritual, a la esencia de nuestro ser, es una fuerza que nos impulsa a transformarnos, ¿sí? Y nos da la oportunidad de encontrar nuestra relación con Dios. Y para entender que para ello tenemos que evolucionar para bien a través del camino del bien que tenemos que seguir y de la fraternidad y solidaridad humana. Esa es la única manera, ¿no? Porque si vamos a buscar destruirnos unos a otros, o porque no me gusta la cara del otro, o porque nació en tal país, o porque practica tal creencia, ya no es mi hermano, entonces caemos pues en lo mismo, ¿no? No nos vamos a librar de ello. Y el primero que va a permanecer estático, sin desarrollarse, sin gozar de plenitud en su vida, es uno mismo. Entonces, lo que tenemos que entender es eso, entender la parte espiritual, que somos una esencia creada por Dios, que nos va a impulsar a transformarnos, ¿sí? Ese es el objetivo de la educación espiritual. Estudiando lo que nosotros venimos estudiando hace años, todos los postulados de la doctrina espírita, espírita viene de espíritu, ¿no? Entonces,
entender la realidad espiritual, y eso nos va a permitir poder cultivar la paz en nosotros mismos. Entonces, y no es la educación espiritual no se refiere a estudiar la teoría, ¿no? Estudiar la teoría, la biología, el sistema nervioso, qué sé yo, ¿no? Es el objetivo esencial de esto es educar nuestra alma, nuestro espíritu, educarnos a través del conocimiento, ¿sí? Muchas de las diferencias que existen entre los seres humanos, para bien, se dan a través del conocimiento, ¿no? O sea, muchos errores se cometen por ignorancia. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz y lo estaban ahí masacrando y insultando, agrediendo, torturando. Él dijo, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran ignorantes, ignorantes de el respeto al ser humano, al prójimo, ¿no? El daño, no sabían la ley de causa y efecto, no sabían que tenemos que vernos como hermanos, que somos hermanos, hijos del mismo Padre, ¿no? Entonces, una, una, una carencia de conocimiento nos trae el equívoco, ¿sí? Y también alineado a la parte moral, porque yo puedo tener conocimiento, pero utilizarlo para cosas negativas, ¿no? En cambio, el conocimiento del alma nos trae conocimientos trascendentes que nos hacen transformarnos a nosotros, ¿no? Esa transformación se da a través de la reforma íntima. O sea, al tener el conocimiento, va a ser el motorcito, la gasolina, el combustible, que nos va a hacer transformarnos. Aquellos que estamos, por ejemplo, en el estudio de la doctrina espírita, y pasan los años y somos los mismos, quiere decir que no está dando resultado nuestra transformación. Y si nosotros hacemos un análisis y nos comparamos con hace un par de años, por ejemplo, y que algo hemos cambiado, quiere decir que sí, pues estamos sacando provecho a este conocimiento. Y esto de reforma íntima es algo muy importante y muy que dedicarle con mucha fuerza para poder transformarlo. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos tendemos a esquivar nuestros errores, ¿no? Tratar de no ver nuestros errores, sino ver los errores del otro, del prójimo. Y si no vemos nuestros errores, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a mejorar si no nos autodescubrimos? Entonces, ese proceso de reforma íntima es eso, ¿no? Descubrir nuestras partes que están por trabajar para mejorar y trabajar en ellas, ¿no? Entonces, y eso se despierta con el conocimiento. Ah. Despertarnos hacia la realidad del alma, la educación, ¿no? Entender, porque a veces creemos que estamos viviendo en un mundo plenamente material. Queremos mayores ingresos para proveer mayores placeres o cosas o necesidades materiales y nos olvidamos de la parte espiritual, ¿no? Entonces, por eso dice la realidad del alma, porque como no vemos el alma, pues, muchas veces nos olvidamos de que existe, ¿no? Entonces hay que darle el peso y la importancia que realmente tiene, porque la parte material acá se queda y la parte espiritual es la que va a trascender, ¿no? Nuestro cuerpo se va desgastando, vamos apareciendo arrugas en nuestros rostros, eso es material, pero la parte espiritual es la que va a trascender. Entonces, alimentemos la parte espiritual, ¿no? Y esa realidad es
lo que nos une con Dios, la parte de nuestra naturaleza divina es el espíritu realmente, ¿no? Entonces, al ser hijo de Dios tenemos esas responsabilidades hacia nosotros y hacia nuestros semejantes, ¿no? Sabemos que cultivando el amor, la fraternidad y todos los valores hacia el prójimo, estamos directamente ayudándonos nosotros mismos, ¿sí? O sea, al ayudar al prójimo, nos ayudamos nosotros mismos. Qué bonita reflexión esa, ¿no? O sea, me olvido de mí, me dedico al prójimo y eso me está ayudando a mí. Sin embargo, hay enemigos, ¿no? Como los medios de comunicación. Llámense televisor, todos los medios virtuales que ahora existen, las tablets, los teléfonos, etcétera, ¿no? Y todos buscan diferentes formas de agresividad, porque ese tipo de cosas vende, ¿no? Vende, captura a las personas, no solamente a los niños, ¿no? Sino también a los adultos. ¿Por qué? Porque quieren ellos, de alguna manera, buscar identificarse con los personajes que ven en la ficción, ¿no? En las historias, en las películas o en las series, ¿no? Y esos personajes los tratan de utilizar como modelos de conducta para sus propias vidas. Y muchas veces generan, pues, perturbaciones y conflictos, sobre todo en los niños y en los jóvenes, ¿no? Pero los adultos también. ¿No? Entonces, estamos bombardeados por ese tipo de información que nos engancha porque aparentemente son divertidas, son ingeniosas, pero los trasfondos de agresividad están ahí, ¿no? Tristemente, en el estado actual de evolución de los seres humanos, existen muchas personas con poco desarrollo espiritual. La mayoría de los seres humanos estamos en ese grupo de tener poco desarrollo espiritual. Por lo tanto, esas personas estamos predispuestas a cometer acciones perjudiciales a nosotros mismos y al prójimo, por tener ese poco desarrollo espiritual. Poco o nulo muchas veces, ¿no? Porque pensamos que todo es materia, todo es acá y ese es una vitamina para el egoísmo, ¿no? Para el egoísmo y el inmediatismo, que se convierten después en agresividad y daño al prójimo. Ujú. Perjudican a la propia persona porque después esa persona, por haberse hecho daño a través de esas conductas inadecuadas, tendrá que dar cuenta, ya sea a la justicia de los hombres o inevitablemente también a la justicia divina. No se escapa a nada de las conductas indeseadas que nos dañan a nosotros mismos, ¿no? Y leíamos en la lectura que nos tocó al comienzo el mensaje, los vicios, por ejemplo, ¿no? El tabaco, el alcohol, las drogas, ese tipo de cosas, nos dañan a nosotros mismos, ¿sí? Es un daño a nosotros mismos, una forma de agresividad, autoagresividad, ¿no? De repente, pues, algunas de esas cosas pasan desapercibidas ante la justicia humana, pero no ante la justicia divina. La justicia divina sí o sí nos alcanzará. Y también hay otras acciones que son perjudiciales a los demás, no solamente a nosotros mismos, ¿no? Esas son las más ostensibles, digamos, ¿no? ¿Y por qué son perjudiciales? Porque siempre generan dolor y sufrimiento a las otras personas o a las otras familias hacia las cuales enfocamos nuestros actos agresivos, ¿no? Acá vemos una escena que aparentemente no lo es, pero
puede estar generando un chisme, una maledicencia, una, algo falso, entonces genera pues finalmente situaciones de dolor y sufrimiento a otros, ¿no? Y miren, hablemos de pensamientos, los pensamientos de odio, venganza, rabia, violencia, celos, agresividad, calumnia, maledicencia, deshonestidad, que el ser humano, consciente o inconscientemente, albergue, constituyen por sí mismos agresiones a la ley divina, cuya morbilidad se fija en la estructura periespiritual. No es transparente. Solamente los pensamientos, ojo, solamente los pensamientos ya nos están generando una enfermedad en nuestra alma. Se va guardando en nuestra alma eso negativo, que es algo tóxico que llevamos nosotros, ¿no? O sea, imagínense, en vez de respirar aire, estamos respirando humo, ¿no? Un gas carbónico, no vamos a envenenar, ¿cierto? Igual, y estamos envenenando nuestra alma. Y tarde o temprano esto se va a manifestar, ¿no? Y a pesar que son solo pensamientos, un alma envenenada puede manifestarse a través de una acción, una conducta o algo tangible y que refleje diferentes maneras de agresiones. O sea, empezaron como pensamientos y en algún momento envenenaron pues el alma y ésta se va a expresar de una manera agresiva en algún momento, sí o sí. ¿Sí? Y por solamente por pensamientos, ¿no? Que pueden ser propios o también inducidos o compartidos, observados y asimilados, ¿no? Entonces, como dice el profesor Kardec, ¿no? Orad y vigilad, estar siempre atentos a qué tipo de información, qué tipo de pensamientos tengo, ¿no? Entonces, estas acciones de agresividad son males que resultan de la imperfección espiritual de nosotros, los seres humanos. Nuestro espíritu se enferma, se perturba y entonces eso genera imperfección que rebota en estas conductas agresivas y desequilibrantes, ¿no? Luego esto se expande a la sociedad, no solamente queda con uno o con el vecino o con alguien que vive en mi casa, ¿no? Sino se van expandiendo a generar disturbios en la población, en la sociedad. Y por lo tanto, eso genera sufrimientos a muchas personas. Y por ello, la agresividad nos da un termómetro, un nivel de la poca evolución espiritual de nosotros, los seres humanos. Y por lo tanto, la mala noticia es que no será apartada tan pronto de la sociedad porque está inmersa, está pegada en la sociedad a través de los pensamientos de muchas personas que vivimos en sociedad. Entonces, están ahí, ¿no? Algunos dicen que la agresividad se da porque hay problemas económicos, ¿no? Y sociales, ¿no? Entonces, como hay problemas económicos y sociales, justifican que alguien se porte de una manera agresiva para robar, por ejemplo, o asaltar, ¿no? Dice que los que están en las prisiones, por ejemplo, la mayoría de ellos están allí porque delinquieron debido a que no tuvieron oportunidades en la vida para sobrevivir. Y fueron así, se vieron forzados a caer en la delincuencia, ¿no? Muchas personas piensan eso, pero no es del todo cierto, ¿no? Es cierto, las malas condiciones de vida tienen influencia negativa, ¿no?
pero no es lo único o lo exclusivo o preponderante que genere una mala conducta. Puede haber malas juntas, puede haber lo que sea, malas condiciones de vida, pero no es lo único, no es lo único. La doctrina espírita nos dice que el desarrollo espiritual es el responsable de la conducta humana. O sea, ¿cuál es el desarrollo espiritual de esa persona? Y consecuente a ello será su conducta. ¿Cuál es tu desarrollo espiritual? Y de acuerdo a ello será tu conducta. Un espíritu de elevado desarrollo puede renacer o reencarnar en una familia de personas de malas condiciones de vida, de delincuentes o de malas costumbres, y sabrá enfrentar las dificultades con buen ánimo y honestidad, sin cometer acciones que puedan manchar su conducta, inclinada siempre hacia el bien y el trabajo digno y edificante. O sea, si esté rodeado de delincuentes, si este ser humano ya tiene un nivel espiritual ganado, no va a caer en el lodo, como quien dice, del mal comportamiento de la delincuencia, porque él siempre estará orientado hacia el bien, a luchar y trabajar dignamente para salir adelante. No es el pretexto, ¿sí? No, si está en una familia de delincuentes, es también delincuente. No, no necesariamente. Entonces, la sociedad tiene que impulsar de alguna manera, si queremos salir de este atolladero en que estamos de la agresividad y la violencia, perdón, la sociedad tiene que empujar al desarrollo del alma humana a través de lo que venimos mencionando, la educación espiritual, entender lo que somos, ¿no? Desde los primeros años de vida, desde los niños. Muchos políticos proponen cambiar leyes o trazar planes para cambiar a la sociedad o imponer doctrinas o ideologías, ¿no? Pero la raíz está, o algunos dicen hasta más, construir más cárceles, ¿no? Han oído ahora ser mano dura y construir más cárceles, ¿no? Pero si queremos extirpar de raíz el mal, habrá que combatirlo desde la niñez, ¿no? Como dice acá, desde los primeros años de vida, en todas las edades, y contando con los diferentes recursos de comunicación que ahora están gobernados por don dinero, ¿no? Solamente comunico o divulgo lo que vende, lo que reditúa dinero, ¿no? Y eso, pues, la mayoría de las veces está cargado de cosas negativas, ¿no? Violencia, agresividad, sexo, ese tipo de cosas, o banalidades, ¿no? Entonces, si fuera así, entonces se crearía una conciencia de bondad y solidaridad entre las personas. Una labor que, como quien dice, empezar desde cero, ¿no? Y ahí, a través de los años, se irán viendo los frutos. Ahora, ¿qué cosa resulta de la agresividad, ¿no? Aparte del acto en sí, nada más, ¿no? ¿Cuáles son los males que resultan de la agresividad? ¿Qué ocurre? Se expanden. Una de las cosas que sucede es que estas acciones agresivas son como una epidemia, ¿no? Se contagian y se expanden a todas las regiones de la Tierra y sin ninguna diferencia, sean países de cualquier continente, de cualquier nivel de desarrollo, tanto en países de primer mundo, segundo mundo o tercer mundo, igual van eh, expandiéndose estas costumbres y conductas agresivas y causan dolor, pues, a toda la humanidad, ¿no? Pues afligen a la humanidad, ¿no? Como dice
el profesor Kardec, recopilando la información del espíritu de verdad en el cielo y el infierno, nos habla de la causa fundamental que tiene relación con la imperfección humana, ¿no? La imperfección humana es el generador de todos estos males, ¿no? Dice. Y pongan un poquito de atención acá, mis hermanos, para que entiendan esta frase que es muy interesante. Dice, no hay una sola imperfección del alma, una sola imperfección del alma que no lleve consigo sus consecuencias molestas e inevitables. Una sola imperfección del alma, o sea, toda imperfección del alma trae consecuencias molestas e inevitables, sobre todo para aquel que posee dicha imperfección. O sea, es como un motor, un generador de cosas negativas, molestas e inevitables. Y al revés, ni tampoco ninguna buena cualidad que no sea origen de un goce. Si yo tengo una virtud o un buen hábito, eso me va a generar un goce en el futuro. Y si tengo imperfecciones en mi alma, me van a generar dolores, molestias y que no voy a poder eludir, ¿no? Como les decía, en el cielo y el infierno, en el ítem 3 del Código Penal de las Penas Futuras, que a todos recomiendo que lo lean, es muy esclarecedor. Entonces, como consecuencia de estas expansión de la agresividad, las personas que pasan viven atormentadas porque tienen miedo a salir a la calle porque piensan que lo van a asaltar, lo van a robar, le van a hacer alguna estafa, algún daño, lo van a secuestrar, en fin. Los hombres tienen miedo de los hombres, del mismo hombre. O sea, el ser humano, miedo del mismo ser humano. Y algunas personas ya llegan a extremos como el pánico y la desesperación, ¿no? Hay inclusive problemas psicológicos que se desencadenan con personas que no quieren salir fuera de su casa porque se sienten sumamente frágiles ante la agresividad de los demás. Entonces, esta inseguridad genera pues el miedo, ¿no? La inseguridad que hay, ¿no? Y incluso eso se ve en nuestras sociedades, ¿no? O sea, la inseguridad ciudadana, dicen, ¿no? Genera pues miedo en las personas, porque no quieren salir, no quieren frecuentar lugares, no quieren ni siquiera salir a la calle con algo que llame la atención a un delincuente, ¿no? Entonces, todo eso son conductas de temor, ¿no? De miedo. Mm, Entonces, este tipo de cosas es generada por la agresividad, ¿no? Hacia nuestros cuerpos, pues que son frágiles, ¿no? O sea, el recibir un golpe, un corte, una bala, el cuerpo pues va a sufrir una herida, un dolor, ¿no? A través de tanto peligro que uno ve en la calle, incluso en sitios que aparentemente son seguros, y hemos visto muchos casos, personas que fortuitamente están en un lugar que aparentemente es seguro, pasa un accidente a unos cuantos metros y les cae encima un objeto, un poste, un vehículo y quedan ahí graves o mueren, ¿no? Entonces, hay inseguridad y la gente tiene miedo. Algunos dicen que las dificultades que el ser humano encuentra en el planeta en el que vivimos es debido a que este es un planeta que está, es un planeta pues de expiación y de pruebas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, el planeta es el que nos genera todas estas situaciones feas, digamos, de agresividad, de miedos y cosas, ¿no? Como el planeta Tierra es así, entonces es por eso que tenemos que, digamos, ver el origen en el planeta. Pero el planeta Tierra, por otro lado, es un planeta hermoso, ¿no? Un planeta hermoso, maravilloso,
y que da, es el hogar de muchas especies, muchos, en todos los lugares, en muchos lugares del mundo hay seres, pues no solamente seres humanos, sino también animalitos y plantitas, vegetales, y la vida crece y se desarrolla de una manera, pues, armónica y bonita, ¿no? Entonces, no es que el planeta sea el generador de la agresividad, ¿no? Si es un mundo, pues, de sufrimientos, es porque el planeta no es el origen, sino los seres humanos que viven en el planeta y que son imperfectos. Nosotros somos los que generamos el sufrimiento, no el planeta, ¿sí? Nosotros generamos el sufrimiento a través de nuestras imperfecciones. Entonces, nos dice Emmanuel, ¿no? En el libro Camino, Verdad y Vida, nos dice, el mal, por lo tanto, no es esencialmente del mundo, sino de los seres que lo habitan, ¿sí? Porque la mayoría de daños, crímenes, son causados por otro hombre. La mayoría de sucesos que a diario experimentamos y vemos son un hombre que hace daño a otro ser humano, ¿sí? Y entendamos, mis hermanos, que la tierra en sí es nuestro hogar, ¿no? Una tierra buena, ¿no? Tal es así que la vida surge en todas partes, ¿no? Las delicadas flores con aromas maravillosos, perfumes maravillosos, crecen de los lodazales muchas veces, ¿no? Y como la madre tierra alberga, pues, maravillosos hechos en la naturaleza que se repiten a diario y que podemos apreciar con ojos de agradecimiento al Creador, ¿no? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es empezar a entender lo que es la educación espiritual, esa educación espiritual que todos deberíamos conocer desde pequeños y que nos haga entender qué somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro objetivo en la vida? Con ese entendimiento ya las cosas serían diferentes. Y es un trabajo que cada uno de nosotros debemos colocar nuestro granito de arena para que esto suceda en algún momento. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayamos podido dar algunos conceptos que esclarezcan un poquito más el tema de la agresividad. Muchísimas gracias a nuestros queridos hermanos y los esperamos la próxima semana, el martes 2 de abril. Esta conferencia también va a ser no solamente por Facebook Live, sino también va a ser presencial. Aquellos que estén en Lima o puedan asistir serán bienvenidos. Les vamos a través de las redes, a dar la dirección y todos los datos para que puedan participar. Será un gusto. Bueno, para profundizar, estos tres libros que básicamente han sido mencionados, Enfermedades del Alma, del doctor Brolio, y las obras de Allan Kardec, el libro de los espíritus y el cielo y el infierno. Muy bien, entonces los esperamos la próxima semana en presencial, en vivo, en presencial, y también vamos a transmitir a través de Facebook. Y acá está la dirección, es Mariscal Lamar 550 en Miraflores. A la misma hora, 7:30, el martes 2 de abril, los esperamos con mucho cariño, Camino de Amor. Vamos a hablar de este tema, perturbaciones del alma y su prevención. Los esperamos con mucho cariño a todos ustedes. Y también eh, tenemos este espacio que es los lunes a las 7:30, es un espacio virtual a través de Zoom, donde cultivamos un poquito de las enseñanzas del Maestro Jesús a través de sus reflexiones y sus parábolas llevadas a la vida
práctica que cada uno puede captar para mejorar su día a día, ¿no? Igualmente, los días jueves a las 7:30 realizamos unas sesiones de oraciones de vibración por los enfermos, las personas en desequilibrio, las familias que están atravesando por problemas y también por los desencarnados. Sus pedidos lo pueden realizar hasta el mismo jueves a las 5 de la tarde a este número de WhatsApp 987-549-886. Mis hermanos, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.